Buenas, ¿qué tal, amiguitos y amiguitas? Bienvenidos otra vez al curso de ventilación mecánica online para dummies. Estamos ya avanzando muchísimo, ya deja de ser un poquito para dummies, ya empieza a ser bastante avanzado. Y es que es bastante avanzado porque nos obliga la situación que tenemos en este momento de la infección por el COVID-19 a empezar a pensar en alternativas a los tratamientos que tenemos desde el punto de vista de ventilación mecánica para intentar reclutar los pulmones. Ya hemos hablado de lo que es la PIP, ya hemos hablado del prono, y de las experiencias que tienen nuestros compañeros tanto en Italia como en Madrid en este caso, y vamos a hablar de las maniobras de reclutamiento. Y las maniobras de reclutamiento parece que estaban bastante denostadas después de la publicación del Art Trial, que ya lo comentaré posteriormente. Ya veis que estoy dejando aquí un hueco en esta parte para ir poniendo en la edición diapositivas que soporten lo que voy diciendo. Pues ahora vamos a plantear qué son las maniobras de reclutamiento. Pues las maniobras de reclutamiento, el objetivo que tienen es intentar, con elevaciones de la presión positiva al final de la expiración, intentar reclutar más los alveolos, intentar llegar a conseguir disminuir el shun, que es el objetivo definitivo. Y acordaros de lo que comentábamos con la medición del shun a través del PF. El objetivo es intentar bajar de 50% de shun, que es lo que nos ha comentado también el artículo de Gattinoni que ha salido ahora y que os lo voy a también a poner en la bibliografía, que el 50% de shun es lo que tiene esta población. Si conseguimos bajarlo por debajo del 30, que será aproximadamente un PF de 200, en torno a 175, siempre vuelve a salir el mismo número, vamos a conseguir salvar a ese paciente, independientemente de la estrategia de ventilación que hagamos. Es decir, si lo hacemos con ventilación no invasiva, lo vamos a conseguir. Por tanto, ese es el objetivo, hacer una ventilación no invasiva precoz que mantenga un reclutamiento adecuado. Ese es el problema que tenemos con el oxígeno de alto flujo, que a lo mejor lo único que hacemos es retrasar el tratamiento de reclutamiento con ventilación no invasiva o intubación. Si no lo podemos conseguir con ventilación no invasiva, el siguiente paso será hacerlo con intubación, como ya hemos comentado. Que no podemos conseguirlo a través de unos niveles adecuados de PIP, ya sabemos que la PIP en estos pacientes, por lo que nos dicen, estamos variando, en el caso de que sea un SDRA puro, claramente, entre 12 y 18. Pues un número fácil de acordarse es 15. Ya veremos en otro siguiente vídeo qué pasa con un grupo de pacientes que nos está diciendo también Gattinoni que está pasando, que se está viendo en Italia y que es muy interesante. Lo hablaré en otro vídeo. El tema es que esas maniobras lo que van a intentar es ese objetivo, intentar hacer ese reclutamiento precoz, no a dejarlo para mañana, sino empezar hoy. Eso es lo que nos dicen nuestros compañeros de Madrid, Fede Guardo Vidal, que las maniobras de reclutamiento asociadas a un prono precoz van a estar mejorando la apertura de los pulmones. Vale. ¿Qué tipo de maniobras de reclutamiento se han descrito? Pues hay maniobras de reclutamiento, por ejemplo, como la que se describió por MEADE, que eran maniobras de reclutamiento de elevación de la PIP a 40 centímetros de agua por 40 segundos, es la maniobra 40-40, pero esa maniobra no ha demostrado a largo plazo mejorar la mortalidad. Y además puede tener una repercusión importante sobre el ventrículo derecho. El artículo más interesante en el que podemos apoyarnos para el soporte de las maniobras de reclutamiento es el de Hodgson. En este artículo se describe una maniobra de reclutamiento en la que voy a describir y la voy a ir leyendo, porque voy a ir poniéndoos la diapositiva al lado para que veáis en qué consiste. Pero el primer punto, lo más importante, es que tenemos que pasar a hacer la maniobra de reclutamiento en presión control. No vale volumen control, no vale volumen control regulado por presión, es decir, no vale presión control con esquema de control adaptativo, porque al ir haciendo incrementos progresivos de la PIP hasta, en el caso de la maniobra de Hodgson, 40 centímetros de agua de presión, lo que íbamos a encontrarnos es que por encima de esa PIP íbamos a además añadir el volumen corriente a 6 mililitros por kilo. Eso
claramente iba a generar una sobredistensión que podría romper el pulmón. Con lo cual pasamos a presión control pura, con un esquema de control set point o fijo, que es como se denominaría en la taxonomía. ¿Eso qué hace? Que evidentemente a medida que vamos ascendiendo por la curva de compliance de estática de nuestro pulmón, vamos a ir disminuyendo el volumen corriente que vamos introduciendo, con lo cual estamos protegiendo en cierta medida ese pulmón de ese incremento tan grande de PIB. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos incrementando la PIB, primero sería a 20, después a 30, después a 40, durante 2 minutos cada periodo de aumento de PIB. Y después, como es de suponer que hemos conseguido abrir pulmones, abrir alveolos, ya no tenemos que hacer una bajada de presión de los mismos niveles, es decir, a 30 y luego a 20, sino que podemos hacer una bajada de esas presiones mucho más rápido, porque ya hemos conseguido abrir el pulmón, conseguimos hacer aumentar la histéresis de ese pulmón que refleja el que ya se encuentra más abierto, al contrario de cuando estábamos en una situación previa, como la típica curva de presión-volumen de un pulmón con distrés respiratorio agudo, que la primera característica que se pierde es esa histéresis. Al abrir esa histéresis ya nos permite bajar por la curva mucho más rápidamente, ya que con menores niveles de presión vamos a conseguir estar en el mismo nivel de reclutamiento alveolar. Fantástico. Pues lo siguiente que hacemos es bajamos concretamente a 25 y aquí lo mantenemos 3 minutos, luego a 22, 3 minutos, 20 igualmente 3 minutos, 17 y 15. Es decir, la maniobra completa va a durar unas aproximadamente 18 minutos. Hay que tener una serie de consideraciones importantes respecto a esta maniobra, que debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, debemos preparar al paciente adecuadamente. Lo primero que es tenerlo sedado, si precisa relajado, tener la cabecera en posición de 30 grados, mantener una saturación y una FiO2 ajustada para la saturación, por lo menos para que esté en 90-92%, y tendremos que parar la maniobra de reclutamiento si existe algún tipo de repercusión hemodinámica. Por otra parte, si al ir bajando el nivel de PIB vemos que aparece unas desaturaciones menores del 90%, eso quiere decir que hemos llegado al punto de desreclutamiento del pulmón. Y entonces tendremos que hacer durante 1 minuto una elevación transitoria de la PIB hasta 40 y volver otra vez a bajar la PIB a 2-3 puntos por encima de la previa al desreclutamiento. Es decir, si hemos bajado a por ejemplo 15 y vemos que existe un desreclutamiento porque lo valoramos en la saturación que baja por debajo de 90, subimos la PIB a 40 y volvemos a poner a la PIB en 17,5, 18 puntos, y de esa forma estará por encima teóricamente del punto de reclutamiento que hemos detectado. Muy bien. Pues esta es la maniobra que en principio ha demostrado, según un ensayo clínico, unos mejores resultados. No podemos decir que sea la perfecta, la ideal, y que pueda haber otras maniobras de reclutamiento. Sí que ha habido un ensayo clínico más reciente, que es el ART Trial, como ya he nombrado previamente, en el que comparaba una estrategia de ventilación de baja PIB, en teoría baja, porque la diferencia entre el grupo de baja y el grupo de alta es poquísima, como veréis en los datos que os voy a poner, y además este otro grupo de alta PIB estaba asociado a maniobras de reclutamiento. Vale, y lo que se encontró fue que este segundo grupo, el grupo experimental, podía tener una mayor mortalidad. El problema es que este artículo hay que leerlo muy detenidamente, muy detenidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si habéis seguido la línea de todos estos vídeos, nos encontramos con que ya en el primer día el grupo que está dentro del grupo experimental de alta PIB en maniobras de reclutamiento ya está reclutado, está por encima de 175 de PF, con lo cual es absolutamente innecesario mantener ese nivel de PIB y por supuesto es absolutamente innecesario añadir maniobras de reclutamiento.
Y eso confirma la hipótesis que estamos diciendo. No subas la PIB, no añades otro tipo de maniobras de reclutamiento o incluso prono a pacientes que ya están reclutados. Esos pacientes no necesitan más. Todo lo contrario, podemos aumentar la probabilidad de muerte, como dice este artículo, si lo que hacemos es incrementar nuestra presión sobre ese pulmón, por ejemplo, aumentando la mechanical power, que es exactamente lo que pasa en este artículo. El grupo experimental siempre tiene más potencia mecánica o está sufriendo más potencia mecánica ese pulmón que el grupo control, con lo cual soporta lo que estamos diciendo. Hay que hacer las cosas cuando corresponden. Es decir, si tenemos un paciente que no somos capaces de reclutarlo adecuadamente y tiene un PF por encima de 160, 170, 180, entonces tendremos que ir asociando otros tipos de tratamientos. Y por último, para terminar esto, ha salido recientemente un artículo sobre maniobras de reclutamiento hechas en 5 minutos, aunque es un artículo, un ensayo clínico bastante pequeño, puede ser muy interesante y ahí lo dejo para que vosotros valoréis si a lo mejor podemos hacer esas maniobras de reclutamiento. Lo que no sabemos y lo que no os puedo contestar es cuántas veces tenemos que repetir las maniobras de reclutamiento al día, ni exactamente cuándo debemos combinarlas con otras terapias como por ejemplo puede ser el prono. Lo que parece que está ocurriendo aquí, y por lo que nos están diciendo, es que los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica por esta pandemia del COVID-19 sufren un SDRA que evoluciona muy rápidamente, a los cuales les tenemos que poner una PIB leve, baja, moderadamente alta, los cuales les tenemos que poner una PIB que varía, pues lo dicho, entre 12 y 18, aunque en algunos casos, como explicaré en el siguiente vídeo, necesitan menos, y que estos pacientes es muy probable que si realizamos un prono precoz y seguramente asociado a maniobras de reclutamiento precoces, vayamos a poder conseguir mejores resultados. Pues un saludo, amigos, y hasta la próxima.